Muy bien, comenzamos el programa y vamos a hablar de la píldora anticonceptiva. Menudo tema, el de esta noche. Estamos con Beatriz Ramírez, ella trabaja en Promsex, y con Maribel Dextre, ginecobstetra. Vamos a hablar de todas las implicancias que tuvo la píldora anticonceptiva desde su creación y quiero darles la bienvenida, queremos darle la bienvenida esta noche al programa. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, antes que nada, podemos hacer un poco de historia, ¿no? Recordar cómo fueron esos inicios, porque me imagino que no es la misma píldora que tomamos hoy o que toman hoy las mujeres. Así es. La píldora anticonceptiva, inicialmente se hizo una investigación, ya que había un producto a nivel de laboratorio que era muy caro, que no se podía dar a grandes masas. Se hizo una investigación paralela en México. ¿Y esto qué fue? Sí. ¿Fue antes de que saliera al mercado? Eso fue aproximadamente en 1930, sí, recién en esa época. Okay. Entonces no había en el mercado, todo lo que era anticoncepción era vetado, los médicos no podíamos hablar de anticoncepción en esa época. Por un tema de moral. Por un tema, había una ley en Estados Unidos, legal también. la ley Comstock, que evitaba que cualquier información se le diera al paciente y evitaba que por correo se mande información acerca de anticoncepción. Okay. Entonces fue el doctor Marker que empezó las investigaciones en una planta saponífera que es el ñame mexicano, y ahí empezó a sintetizar por investigación propia, no tenía subvención. Esa misma progesterona, esos mismos método anticonceptivo que se usaba en el laboratorio, que era muy caro, él lo empezó a sintetizar, ¿cómo se dice?, artesanalmente, y le salía muchísimo más cómodo. O sea, él encuentra en una planta la progesterona que en el laboratorio también tenían, pero era mucho más cara. Pero era mucho más cara. Si en el laboratorio era 160, él lo podía sintetizar a $8, ¿no? Era muy barato, muy accesible, pero le faltaba subvención, no tenía subvención. Luego se quedó estacionado eso y apareció el doctor Pincus. El doctor Pincus, que era un químico, un médico muy inteligente, empezó a investigar junto con el doctor Rock, el doctor García también, un latino, empezó a investigar en mujeres puertorriqueñas. Puerto Rico en esa época pertenecía a Estados Unidos, o sea, se hicieron ciudadanos norteamericanos. Como eran pobres, se vio la relación entre pobreza y mucha cantidad de hijos. Siempre se estableció en esa época por esa natalidad muy alto, ¿no? Sí, un índice de natalidad alto, muchas muertes maternas, porque las mujeres se complicaban. No era como ahora que tenían un control prenatal, tenían que ir antes de la concepción a tener un tratamiento, a prepararse. No, en esa época quedaban embarazadas. Y también me imagino que antes de la píldora habían unos índices de aborto mucho más altos de los que hay hoy. Sí, eran muchísimo más altos, con muchas más complicaciones, pérdidas de útero y muertes maternas también, ¿no? Porque también era ilegal. Exacto, no se hacía en un centro. Bueno, el aborto siempre ha sido ilegal y sigue siendo ilegal en nuestro país. Claro, ¿no? en nuestro país sí, pero en nuestro país hay otros países que está liberado, inclusive tú vas a la consulta, te diagnostican un embarazo y de frente te están diciendo, ¿quiere tenerlo o quiere pasar a hacerse un aborto? Incluso en España hay un debate en este momento sobre el aborto, donde cada vez bajan la edad mínima para que pueda efectuarse. Bueno, estamos en Puerto Rico, entonces estas mujeres deben haber sido auténticas conejillas de indias. Sí. El laboratorio de Estados Unidos era Puerto Rico. Claro. Eran las mujeres pobres puertorriqueñas. Inclusive se enlistaron en este grupo de mujeres para probar la píldora anticonceptiva estudiantes de medicina y enfermeras. A las estudiantes de medicina le decían, si quieres obtener tu título, tienes que entrar a este estudio, si no, no te doy tu título. Pero además es un estudio que revolucionó el mundo de las mujeres, ¿no? Sí. Como siempre, en los estudios tiene que haber pacientes que se inmolen para el estudio, que sean conejillas de indias, como lo has dicho, para que posteriormente tengamos una píldora adecuada, con las bajísimas dosis que ahora tenemos, unas píldoras mucho más inocuas que en esa época, ¿no? Porque antes los efectos eran realmente dramáticos, ¿no? Decías que habían vómitos, dolores de cabeza, en esos inicios. Se enlistó en este grupo de mujeres 131 pacientes. De estas 131, 50 dejaron al mes, porque tenían muchas náuseas, muchos vómitos, no toleraban las pastillas.
Además el perfil debió ser complejo de encontrar, debieron ser mujeres, en principio, casadas. Habría que pensar si en el estudio entraron mujeres no casadas también, porque decir no casado en un estudio como este significaba tener parejas sexuales, o una o varias parejas sexuales, lo que podía ser complejo en aquellos años. Y significaba pues tener una vida sexual, que a veces el marido entendiera que esto iba a ser una parte de una investigación. Los hombres podían no aceptarlo por prejuicios, o sea, no era fácil llevar un estudio así adelante. Es más, me decías que muchas mujeres subvencionaron también algunas de las investigaciones. Una de ellas fue Margaret Sanger, una mujer norteamericana que vivió en la pobreza extrema. Su madre murió de tuberculosis con 11 hijos, 7 abortos. Ella fue enfermera y abrió un centro en Brooklyn, justamente donde enlistó también mujeres para que entren a este estudio de la píldora. Y otra mujer también que aportó económicamente, fue una mujer revolucionaria en su época, Catherine Dexter McCormick. Catherine fue a Harvard a estudiar, fue una de las pocas mujeres que terminó con título universitario, fue una científica que ella subvencionó a Pincus y a todo el grupo que estaba, porque no fue solamente una persona, fue todo un grupo de estudio, subvencionó económicamente los estudios, porque no podemos estudiar, si en Perú no podemos hacer un trabajo de investigación si no tenemos una subvención. Imagínate en esa época, y teniendo en contra a todo lo que era el clero, todo lo que era el catolicismo. Sectores conservadores norteamericanos que hasta ahora siguen presionando, ¿no? ¿Qué cambió entonces en 1968 para que la FDA dijera, bueno, este producto está listo, abramos las puertas al mundo y las mujeres se reconcilian con esa cosa tan... Así es. Lo que pasa es que empezó en 1958, salió el Enovit, que fue la primera píldora que lanzó Seattle, que era una empresa química en esa época, pero salió como regulador del ciclo menstrual. Así salió, o sea, fue, y sirve para eso también, pero fue enmascarado el efecto anticonceptivo, porque no lo querían, nadie lo quería. La sociedad no estaba lista. La sociedad no estaba preparada, no se había hecho unas pruebas de campo buenas para lanzar. Entonces se lanzó, contra todo pronóstico, se lanzó muy rápidamente el Enovit, que tenía 10 miligramos de estrógenos, que era una dosis altísima. Ahora tenemos 20 microgramos. 20 microgramos, ¡Qué o sea, bárbaro! 0.00. ¿No? Ahora las dosis son bajísimas. En esa época eran las dosis muy altas. Al año siguiente, Schering, que ahora es Bayer Schering Pharma, que trabajaba mucho con lo que es hormonas,